sus lugares, hermanos. Estamos a las puertas de la preparación de la cumbre, a días, escasamente menos de 15 días. Entonces, pues vamos a considerar, tengo mucho eco aquí, por favor. Vamos a considerar que la iglesia pueda estar preparada para cuando tengamos este derramar profético, podamos entender en su plenitud lo que se nos va a impartir, y que no caigamos en el error que se cae en la cristiandad de hoy, de solo ser un evento más, siguiendo siendo los mismos, iguales, sino que podamos entender realmente lo que Dios está hablando. Vamos a hablar acerca de ser una iglesia profética, de ser una iglesia profética. Y bueno, vamos a poner una base, primero en la Escritura, para que podamos comprender esto. Vamos a ir a la Escritura. En Lucas capítulo 1, verso número 17. ¿Por qué es importante que seamos una congregación profética? Diga conmigo diseños, diga conmigo antidiseños. Ahí en Lucas capítulo 1, verso 17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Quiero que usted lea conmigo, dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, ¿no lo oigo, mis amados? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tenemos que hablar acerca de que hoy por toda la tierra hay cantidad de lugares que se dicen iglesias del Señor. Y posiblemente, como lo hemos compartido en la iglesia de Linda Vista, en Antioquía y en la iglesia central, puede ser que carguen su Biblia, puede ser que reciten textos de la palabra de Dios, puede ser que levanten sus manos y que por eso creamos que es una iglesia del Señor, pero no lo es. Entonces, ¿qué es, pastor? Bueno, pues a cada cosa llámesele por su nombre. Si el catolicismo romano hace todo esto de que también cree en Jesús y adora a Jesús, pero aparte mezcla la adoración a los ídolos, entonces a eso se le llama religión cristiana. Si hoy tenemos grupos donde no hay esto que dice la palabra, un pueblo dispuesto, un pueblo con compromiso, un pueblo que responde, un pueblo que no camina bajo las circunstancias del mundo, entonces a eso se le llama club cristiano, y los hay. Es increíble ver que muchos grupos, y son los más grandes que hay en mi nación, México, si tú me estás mirando de Centroamérica, el panorama no cambia, ¿sí? Son clubes cristianos. Ahí la gente entra, se remoja un rato, se moja en el agua, se va a sus famosos encuentros o beteles, reencuentros, y esto solamente se atole con el dedo, porque
Esto es como los camiones cuando llegan de ciertos lugares a descargar. Descargan su carga, ponen el producto y se va. En estas congregaciones así son. La mentalidad no es la mentalidad de una iglesia neotestamentaria, no es la mentalidad de una iglesia del nuevo pacto, porque ellos están transitando nada más. Están un tiempo, se acaba ese tiempo, se van de la congregación, ¿verdad? Y esto tiene que suceder así, porque a ese grupo que pretende ser la iglesia se le llama club cristiano. De ninguna manera se le puede llamar la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora tenemos otros grupos un poquito más viejos, que son las denominaciones. Y las denominaciones prácticamente son la continuidad de la Iglesia Católica Romana, donde la fuerza de la costumbre es la que reina, la mentalidad cerrada es la que reina y las prácticas son las que reinan. En el catolicismo usábamos el agua bendita, pero en algunas de estas denominaciones se ha cambiado el agua bendita por el aceite. En el catolicismo había una mentalidad cerrada, que la gente no recibía nada porque siempre arguyen diciendo: esto así me lo enseñó mi padre y yo voy a morir con esto. Entonces usted fue víctima y su mente, su virginidad de usted se perdió cuando estuvo en la denominación. Le improntaron una manera de ser el pastor de donde usted venía, la denominación de usted venía, que cuando usted entre y toque el diseño verdadero del evangelio, usted no lo va a recibir, porque igual que los católicos romanos, usted ya fue enseñado una manera y a una forma. ¿Qué pasa cuando un católico romano entra a una de nuestras congregaciones y ve que estamos saltando, gritando, llorando? Se espanta, porque ellos fueron enseñados que la iglesia o en el templo se va con solemnidad, se va con religiosidad, y no van a regresar posiblemente porque hay mucha discrepancia de una cosa de la religión y otra de la forma tal vez pentecostal como se hagan las cosas. Pero así también pasa con los pentecostales. No quieren aceptar que la revelación de Dios es progresiva, que ellos solamente tienen el hablar lenguas y el temblar, cosa que no tienen los bautistas. Pero no quieren aceptar ellos, son tercos, cuadrados, necios, de no recibir que Dios no se queda solamente en el hablar en lenguas, que Dios ha restaurado su gobierno. Porque si Dios no restaura su gobierno en la tierra, no puede haber manifestación verdadera de su iglesia. Un lugar que se dice iglesia, pero no hay teocracia, no hay gobierno de Dios. Puso primeramente Dios apóstoles, no directores, no pastores. Puede ser que el pastor haya trabajado mucho, que sea un hombre muy reconocido en la denominación, y que sea presidente del concilio, pero ese no es el diseño y ese no es el modelo, y por tanto ahí no va a haber crecimiento. Ahora me preocupa, porque la iglesia romana, y no estoy aquí para hablar de ella, solo es un ejemplo, como ellos ya no tienen el reino de Dios, no tienen la verdad presente de Dios, entonces hay un espíritu que opera en ellos. Y es el mismo espíritu que opera en los hermanos de las denominaciones. Se llama el espíritu de la religión. Ya le vuelvo a repetir por qué. ¿Cómo identificamos a una persona religiosa? Bueno, una persona religiosa ya tiene hasta preparados sus días. Es como es lo que pasa. Mucha gente, ¿por qué no se congrega entre semana? Porque es religiosa. Porque en la iglesia de donde viene, de Roma, eran los domingos y era 1 hora y media. Entonces ellos solo se cambiaron de traje, pero la mentalidad sigue siendo la misma. Había una comodidad. La gente en la religión se siente cómoda, se siente establecida, no se me distraiga. La gente en la religión se siente que está bien. Así la gente que está en las denominaciones ya han tomado una forma de comportarse. Y es por eso que nosotros miramos
que nunca va a haber una transformación en sus vidas, sino que va a haber siempre una dependencia. Usted mírelo, en las denominaciones siempre se depende siempre del pastor. Y si el pastor no está ahí con la persona se cambia de iglesia, se va de iglesia, se siente lastimada, porque esas son las ovejas. En el nuevo pacto, que es el pacto vigente de la sangre de Jesús, en el nuevo pacto no hay ovejas. En el nuevo pacto no existe el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿En qué sentido? No que no sea un pastor de almas, sí que lo es, pero de codependencia de seres humanos, sino que en el nuevo pacto lo que hay son hijos con identidad, con herencia y que honran a sus padres. ¿Por qué? Porque los padres han invertido tiempo para que esos hijos crezcan. Entonces, si nosotros vamos a la Escritura, habla de una restauración profética. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Es que Elías va a regresar a la tierra, pero no con su cuerpo, sino a través de su espíritu. Ahora vean esto, dice, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, si nosotros seguimos pensando que somos ovejas, para nosotros no es el profeta Elías, porque él va a hacer que el corazón de los hijos se vuelva a los padres y el de los padres a los hijos. Y solo en el nuevo pacto es donde hay hijos y donde hay padres espirituales. ¿Sí? En la denominación de donde yo vengo no se acostumbra eso. Todos son pastores, ovejeros, todos son bajo un límite. Y ahí se vende como pan caliente. Y ese es el sello, que esa no es la iglesia del Señor. No puede ser, porque ahí se vende como pan caliente las divisiones. Apenas alguien deja predicar a algún hermano que ya le ha discipulado, que se le ha trabajado con él, se le ha impartido la palabra, y esa persona ya está pensando hacer en su iglesia un nuevo grupo cristiano. Entonces, esas denominaciones no pueden tener la práctica verdadera, porque la iglesia verdadera, diga conmigo, la iglesia verdadera es una iglesia, escuche bien, que se mueve en el don profético. No existe iglesia verdadera, aunque cargue Biblia, aunque cante a Cristo, aunque diga iglesia de Cristo, si esa iglesia no tiene el don y el ministerio profético. Ahora, cuando estamos hablando del don y ministerio profético, le ruego que no esté pensando en un hombre gordito, chaparrito, que se le dice el profeta. No vaya antes que eso. El profeta no es el don. O Mario o Neftalí no es el don. El don es lo que él ha derramado para su cuerpo, y naturalmente que eso es como un manto. Eso es como un saco, eso es como un manto, pero ese manto Dios solo reviste con ese manto profético, apostólico, a ciertos hombres con ciertas características, porque fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Antes que tú nacieras, yo te conocí, dice Yahvé, y te di como mi profeta a las naciones. Por tanto, él cargaba el espíritu profético, él no era el espíritu profético. Y ese es el error que se está cometiendo mucho, que hoy la gente está mirando al hombre como el don profético, y el hombre no es el don profético. El hombre es un vaso de barro con defectos y en un proceso de perfeccionamiento. Por eso que cuando la gente no separa el manto que tiene el nombre, entonces que la gente se siente decepcionada, se siente que la han engañado, se siente que la figura que esa persona construyó, porque nadie te dijo que lo construyeras, fue tu decisión que tú lo construiste. Tener una imagen y un concepto de los que predican arriba y no verlos desde el punto de vista del nuevo pacto es peligroso,
Porque repito, se siente decepcionado, se siente burlado, todo lo que usted quiera, cuando la gente empieza a ver el barro que tiene. Por favor, repita conmigo este principio del reino. Diga: el hombre no es el don, sino que el hombre carga el don. Si diga: el hombre en esta era es un vaso de barro que se está perfeccionando. Yo no soy el apóstol. Yo, Mario, no soy el apóstol. Entienda y corrija su léxico. Sino que yo cargo el manto del apostolado. Porque el manto que yo cargo es el mismo manto de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el apóstol de los apóstoles. Por eso que cuando alguien se dice que va a ser un apóstol, una de las primeras señales que tiene un verdadero apóstol es haber visto a Jesús en resurrección y haber sido enviado directamente por Jesús. No es apóstol alguien que empezó como un pastor y empezó a tener éxito y empezó a tener una congregación de 3,000, 4,000 personas. Entonces el que está arriba en la red, para premiarlo ante todo, lo va a ungir como apóstol. No, así no son las cosas. Sino que su propia vida va a dar evidencia. Su propia vida va a dar evidencia de su llamado. Porque un apóstol es un padre, una fuente pequeña, ¿no? Y en la vida nosotros vamos a ver y vamos a estar seguros a conciencia si lo somos o somos falsos ministros del Señor. Entonces, cuando por ejemplo el Señor me permitió funcionar con el oficio apostólico, yo empecé a darme cuenta porque Dios me empezó a poner frente a grupo de gente que era más madura que yo. Y en mi juventud sufrí de mucha soledad. Yo decía, y yo no quería tener responsabilidades, pero yo no entendía que esa soledad que yo estaba pasando era la parte del proceso, porque si no, entonces yo no podría ser un padre. ¿Sí me entendió o no me entendió? Yo creo que sí entiende, porque tiene el Espíritu de Cristo. Entonces, si yo empiezo a examinar mi vida, empiezo a darme cuenta si tengo todos los elementos necesarios para que yo esté fungiendo, tomando, representando y usando de manera correcta el manto apostólico. Amén, gloria al Señor. Entonces vean aquí cómo dice, irá con el Espíritu irá delante de él. ¿De quién es? De Juan. Con el espíritu y el poder de Elías. Ahí está. El espíritu de Elías se iba a meter a Juan, pero Juan no era Elías. Pero es que el espíritu de Elías que operaba en Juan, si usted veía a Juan, oía hablar a Elías. ¿Sí me está entendiendo? En cuanto a la comisión que Dios se le dio, entonces, hermano, operó en Juan. Porque acuérdese que Elías nunca se murió. Por tanto, Elías nunca terminó su ministerio aquí en la tierra. Sino que Elías tiene un ministerio igual que el de Pablo, que se les llama el ministerio continuador. O sea, que va a posar sobre ciertos hombres. Y nos vamos a dar cuenta, y en eso tenemos que estar muy atentos para no cometer error, en el hablar de esos hombres. Por ejemplo, Jesús se los dio de su carne. Dice, ustedes en el gran día de la fiesta, dicen, tú enseñas doctrinas falsas. Dicen, no, porque yo no vengo a hablar de mí. Lo que yo oí en la casa de mi padre, eso es lo que yo vengo a hablar. Ustedes no creen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Muy sencillo, tenía el mismo espíritu del Padre. Por eso le dice, muéstranos al Padre. Y le dice el discípulo, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no conocen al Padre? El que me ve a mí, el que me oye a mí, ve a mi Padre y oye a mi Padre. ¿Y no crees que yo estoy en él y él en mí?
¿Entendemos? Así que el espíritu del otro edificador, dijo Pablo, yo edifico, pero vendrá otro que sobreedificará en lo que yo puse. Ahí hay tres grupos: el apóstol Pablo, el espíritu del otro edificador y un tercer grupo que dice, pero cada uno fíjese cómo sobreedifica. ¿Qué es lo que van a entregar los pastores que están en las denominaciones y los sacerdotes y los líderes de las iglesias mezcladas si ellos han sobreedificado no en el fundamento que puso Pablo? Ellos han sobreedificado, los católicos han sobreedificado en el espíritu de los falsos hermanos de Gálatas 2. Y los pastores han sobreedificado en la mitad de catolicismo y la mitad de gracia. Entonces son antiedificadores. Pero en este tiempo va a haber gente, profetas y apóstoles, no todos los que se llamen profetas, no todos los que se llamen apóstoles, pero habrá ciertos profetas y apóstoles según el número que Dios ha elegido, para que en ellos entre el espíritu de Pablo. Y es que el espíritu de Pablo es el único espíritu que te va a hablar a ti del evangelio del tercer día, que te va a hablar a ti del nuevo pacto, que te va a hablar a ti de la justicia de Dios, que te va a hablar a ti del espíritu humano. Nunca vas a oír a pastores que te hablen de esto. Pregúntales, ¿qué es el espíritu humano? ¿Qué es el espíritu? No te lo van a saber contestar. Porque es que ellos edifican a la iglesia en el alma. Las denominaciones pentecostales están sobreedificadas en un peligro muy grande, el alma. Y si no fuera así, ¿por qué se pelean tanto? ¿Por qué se dividen tanto? ¿Y por qué son tan inconstantes? Y solo andan buscando qué les gusta y qué no les gusta. Eso es almático. Pero el que está fundamentado en el espíritu humano tiene una paternidad, tiene una casa, y esto es por predestino. Esto no es porque yo lo quise, esto es porque Dios te asignó el día que tú ibas a nacer, el día que tú ibas a morir, pero también te asignó la tierra, el padre que ibas a tener, la casa que ibas a tener, la asignación que ibas a tener. Y cuando tú encuentras eso, te pareces al hombre que va y cava y encuentra un tesoro. Y una vez que ha encontrado ese reino verdadero, inconmovible, ese nuevo pacto, entonces va y vende todo y se apropia de ese terreno para que el tesoro sea de él. Cuando dicen amén. Así que Elías entró a Juan. Dice, y él hará volver el corazón ¿de qué? De los padres a los hijos, y de los hijos ¿a quiénes? A los padres. ¿Sí? El único ministerio que está basado en el evangelio de la resurrección del nuevo pacto del tercer día es el único que va a enseñar, va a calcar y va a reafirmar una vez la comunión que debe de haber, primero con nuestro Padre, segundo con nuestros padres espirituales asignados, y tercero, la relación de comunión que debemos de tener nosotros. Amén. Hasta eso, en la religión y denominación, es la falsedad. Porque si usted no viene a reunirse para tener comunión y una relación de calidad con los hermanos, ocupe un poquito su mente. Usted está yendo a una congregación como si usted fuera a un Walmart a comprar y abastecer la despensa, como si usted fuera a un cine a distraerse un poco de tiempo. No. Y eso es lo que el enemigo, Satanás Babilonia, ha hecho. Si nosotros no tenemos una relación de calidad, amor entre nosotros, sobrellevar las cargas a los unos de los otros, llegamos, nos sentamos, levantamos las manos, traemos la ofrenda, le decimos a Dios, y nos vemos. Es lo mismo que hace usted en su empresa. Es lo mismo que usted hace cuando ve a un amiguito en el supermercado. Porque son señores y señoras
el único ministerio marcado por Dios, insistirá una y otra vez en tener comunión en esas tres dimensiones con nuestro Padre Celestial, con nuestros padres terrenales, no pastores, padres terrenales, y comunión los unos con los otros. Como que a Juan el judío medio lo entendió, y por eso dejó un texto que dice: os escribo, hermanos, para que tengáis comunión con el Padre y con el Hijo. Y si tenéis comunión con ellos, en realidad, si tenéis comunión con los hermanos, dice primera de Juan, en realidad estás teniendo comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces, cuando venga el Espíritu de Elías, habrá esta restauración. Dice: volverá el corazón de los padres a los hijos y coma, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Con qué fin? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Fíjese bien. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Quiénes son estos rebeldes? Todos los que están en las denominaciones, todos los que están en la Iglesia Católica, todos los que están en las iglesias cristianas libres. ¿Por qué rebeldes? Porque como tienen el velo de Moisés, que su velo es su sistema religioso, su práctica, su modus operandi, su modus como ellos viven, la manera como ya fueron trastornados y enseñados. El día que ellos se les quite este velo que los lleva a la rebelión, y le digo por qué, porque este velo no les deja ver el diseño y el modelo. El día que ellos les caiga este velo, entonces se volverán un pueblo prudente. La señal de que hay una iglesia que vive todavía en el velo de Moisés es ser una congregación no entendida. Si aquí en esta congregación local yo no estoy, pero yo creo que domingo tras domingo se le edifica la iglesia, pero entonces, ¿a dónde están todos? Muchos de los que se les edifica están controlados por el velo de Moisés, porque tienen la misma mentalidad que un imprudente. Y es que el que tiene velo es torpe, no entiende, no razona, es religioso. Pero el que ya tiene, se le quitó el velo, comprende qué significado tiene el que usted y yo estemos aquí. Y le pregunto a usted, ¿para qué estamos aquí? En primer lugar, según la revelación del modelo y el diseño. Le voy a decir como usted pensaba, y puede ser que todo esté bajo Moisés. Estamos aquí en este día porque hasta hay un canto que dice que vine a adorar a Dios. Me reúno porque voy a adorar a Dios. Claro que a Dios se le adora cuando te reúnes, eso nadie lo niega. Vine porque tengo una grande necesidad y quiero que con una oración poderosísima usted me ore porque tengo esa grande necesidad. Y eso hace que cuando la gente no tenga necesidad, no se reúna. Eso yo ya lo viví en los años que fui pentecostal y a mí me cansaron, me agotaron, porque era siempre estar orando por lo mismo, como tener un hijo de 23 años y estarle cambiando el pañal y cruzándole. 23 años ella debe de cruzar la calle y debe de ir al baño y saber cómo limpiarse. Y claro que oramos por la gente, pero esa no es la meta, ese no es el objetivo. Adoramos al Señor, oramos o lo otro. He venido para recibir una bendición. El velo de Moisés. La Biblia dice categóricamente que la reunión cristiana
es con un fin. Y ese fin es que por entendimiento, no por emoción, nos reunimos todos para ministrar nuestro sacerdocio, a fin de que cuando estamos todos se manifiesta el cuerpo de Jesús. Entonces usted pasa por cualquier sistema romano, yo paso porque tengo que caminar, y en mi camino encuentro 3, 4 iglesias, y yo paso, yo me asomo y hay 30 viejitas adelante. En otra parroquia hay 10 y en otra hay 25. Cuando yo veo eso no se parece a tiempo real al cuerpo de Cristo. Eso se parece a una religión, un sistema inútil, imperfecto, que no tiene la habilidad de transformar a nadie. A esa cosa no se le puede llamar el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es reunir todas las cosas en un lugar para manifestar la reunión corporativa. Entonces vean ustedes Hechos 2:42 y vean ustedes si les digo mentira o les digo verdad. Vamos allá a la palabra y regresamos luego a Lucas. Hechos 2:42. Desde el 40, amada, por favor. Ajá. Y con muchas otras, ¿no pueden leer conmigo, mis amados? Y con otras muchas palabras, ¿qué hacían? Testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora, esa generación era de gente religiosa, muy religiosa. Que, oiga, el sábado no faltaba ningún Shabbat. Que cuando eran las fiestas, ninguna. Eso fue como a protestantismo. Domingo no falta. Algunas iglesias evangélicas se llenan, se atascan de gente el 24. Bueno, ya han ido perdiendo mucho. Y el día 31, igual que templos católicos, no pueden estar cerrados estos días. Gente religiosa. No tienen la vida, se les fue la vida y lo sustituyen por una práctica. Se engañan, pero no tienen la realidad del reino. Sean salvos de esa generación perversa, de esa espiritualidad, de esa práctica que no se hace con entendimiento, sino por sentimiento. Y dice, sigue diciendo, por favor. No se nos mueva mucho el camarógrafo que voy a subir ahorita. Pueden leer conmigo, mis amados. Dice, así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000. No dice que fueron 3,000. Posiblemente fueron más, eran como 3,000. Ahora noten por favor lo que sus ojos ahora van a contemplar. Y este es el punto de lo que vengo diciendo. ¿Qué pasó con esos 3,000? Verso 42 lo dice. Iban de vez en cuando a la congregación. Muchos volvieron atrás y se desanimaron. Solo se dieron un remojón. Esos 3,000, note lo que dice ahí, perseveraban. ¿Y qué es perseverar? Si usted busca en la Biblia, versión moderna dice, acudían asiduamente o diariamente. ¿Para qué? Para tener comunión con los pastores. ¿Dice eso? Con los líderes. ¿Con quiénes?
Mire lo que dice. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces ellos, si usted ve otras versiones, lo traducen más fielmente, dice tenían comunión con los apóstoles. La iglesia es apostólica y la iglesia es profética. Pero hoy hay muchos pastores como un enjambre de abejas. Sí que los hay. Pero hay que preguntar si esos apóstoles son de la circuncisión o de la incircuncisión, del nuevo pacto o del viejo pacto. La iglesia es apostólica y profética. Lamento decirte que si tú fuiste 15 años a una iglesia que no era apóstol y profeta, perdiste tu tiempo. Porque ahí lo que te enseñan es a ser un fiel religioso. Métete en oración y te vas a dar cuenta. Por eso es que te sientes dando vueltas en el mismo círculo. Por eso es que a los 15 y medio que tienes, debiendo de ser maestro, le huyes al compromiso porque quieres ser vivero. Perdóname. A lo mejor algo bueno se puede rescatar. Pero las denominaciones, todas hacen algo. A la gente la hacen religiosa. Y no me lo puede decir, o no podemos decir, es que usted cree eso. No, yo estuve dentro de una denominación. Primero estuve como misionero católico toda mi niñez y toda mi adolescencia y parte de mi juventud, hasta mi conversión. Y de ahí desafortunadamente, pero no fue error, Dios me metió a la denominación y ahí pude darme cuenta. Así eran las reuniones. Entre semana la gente no persevera. Eso no puede ser el pueblo de Dios. Se nos tiene que salir eso de aquí. ¿Por qué? Porque cuando alguien es entendido y sabe que nos reunimos para manifestar el cuerpo de Cristo, va a cuidar eso con todo su corazón. Dile que está a tu lado, si tú no te reúnes constantemente, eres un antiedificador. Que cerca que edifiques el cuerpo, lo divides. Yo creo que en las iglesias que son pequeñas como estas, debieran de tener su nombre en las sillas. ¿De verdad? Para que cada uno fuera consciente. Entonces los 3,000, dice la Biblia, ¿no dice Mario? Perseveraban todos los días. Búsquenlo en su Biblia en la versión moderna. Todos los días perseveraban en la comunión con los apóstoles. Me lo movió. En la comunión los unos con los otros. ¿Ya vio? El ministerio verdadero insiste que tenga relación de comunión con un hermano. Escúcheme esto. Relación con un hermano es que sobrelleves las cargas del otro y tú cargues a los más débiles, y si eres un débil, te carguen a ti. Amén. Le ministres a Cristo al otro. Lo que dije ayer, lo que se enseña, ese misterio, tú se lo puedas transmitir para que la persona, que los que venimos de las denominaciones, que venimos dañados de tanta enseñanza equivocada, comience lo que dice Romanos 10, 1 en adelante, la rehabilitación de nuestra mente. Pero algo que es falso, que se parece a la comunión, es esto: no te juntes con ningún hermano que llamándose hermano te invita a tomar café para murmurar de la vida de cualquier hermano, o lo peor, que no alcanza fianza, meterse con un ungido. Esa es gente satanista aquí. Esos sí son hermanos, pero la Biblia les llama falsos hermanos. Son antiedificadores.
son portadores de células cancerígenas. A mí el otro día llegó una mujer llorando. Le dije, usted tuvo la culpa. Porque usted no es niña chiquita, mi amada. Yo le dije a usted, siempre que oiga un comentario nocivo, cierre sus oídos y dígale al que le está tratando de envenenar, se lo voy a decir al apóstol. Usted está tapando en esta congregación a esa gente que proviene del maligno. Y por eso a veces nos preguntamos, ¿por qué la congregación no crece? Porque hay que sacar primero la carroña. Una persona que empieza a murmurar, a hablar mal de los hermanos, este no es hermano verdadero. No lo es. Por eso es que da mucha tristeza si la iglesia verdaderamente es el cuerpo de Cristo. Y mire qué precioso. Dice la palabra, ahí en su cuerpo habita la plenitud de Cristo. Da pena, vergüenza, de la ajena si quiere, o de la pena ajena, como le llame, que haya murmuración entre el cuerpo. Es la serpiente antigua metida ahí. Vean ustedes, comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan. ¿Y qué más? Perseveraban, permanecían diariamente. Ahora vean ustedes el resultado que había. Versículo 43, por favor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44. Y todos los que habían creído, ¿qué dice? Estaban juntos. Y ya vemos con qué regularidad. ¿Con qué regularidad? ¿Me pueden contestar? Todos los días. Va. Esta es una iglesia entendida. Estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Noten. Cuando una iglesia está fundamentada en el pacto nuevo, va a empezar a ser un agente de transformación a la colonia donde se encuentra, y no un monumento viejo que la gente diga, pasa por esa cuadra, allí hay un templo de los aleluya con 75 años, pero es un templo religioso, no ha sido un factor de cambio, porque no ha habido conversiones, porque sigue habiendo atracos, porque sigue habiendo droga, porque sigue habiendo marihuana. Pero cuando el reino se manifiesta y nosotros somos ese pueblo bien dispuesto, entonces la gloria del Padre va a cambiar a la gente, va a cambiar las colonias. Ya conmigo, el poder de Dios se moverá a nuestro favor. Queremos ver que todos los que entren enfermos se sanen, y que todos los que estén endemoniados se liberen. Debe cambiar su mentalidad de viejo pacto a nuevo pacto. ¿Estamos aquí, mis amados? Entonces, para ir terminando, miren todo lo que pasó ahí. Estaban todos juntos. Ese detalle que da Lucas, uno de los colaboradores de Pablo, ese detalle que da Lucas, están todos juntos. Porque hoy la gente no se soporta. Tuvo que haber un gran poder para que hubiera caracteres diferentes conviviendo. Imagínense cómo era Pedro. Pedro era muy pesado, era tosco. Imagínense cómo era Juan. ¿Se los puede imaginar? Yo creo que Pedro le hablaba duro a Juan, y Juan, ¿qué pasaba? Se sentía. El maestro, por su ciencia, su conocimiento de vida, transformó su vida, haciendo que señores de edad madura. Y eso es más difícil, porque miren cómo están los matrimonios de gente que tiene 50, 60 años. Hay gente que me ha dicho, yo ya no aguanto, ya no lo aguanto.
pero ellos aprendieron a amarse. Y aquí estaban todos juntos. O sea, aquí no había murmuraciones. Y sucedió esto último. Se movió un espíritu de gracia, que no esperaron que el gobierno de la Ciudad de México les diera becas o sus despensitas. La transformación de los tejidos sociales, culturales y políticos debe comenzar desde la base. Ellos llegaron a ser un movimiento tan fuerte y fueron tan conocidos que más adelante Hechos de los Apóstoles dice: ¿quiénes son esos? Ese grupo con cultura. Ellos erradicaron la pobreza entre ellos. Por eso cada día la gente, sin que oyera su predicación, la gente venía. Dicen los eruditos y los comentaristas más preparados que llegó un momento que la iglesia apostólica del primer siglo, la gente venía para hacerse cristiana sin necesidad que les predicaran, porque vieron su testimonio. Entonces el pueblo de aquí habla Lucas. Si regresemos para terminar, solo tenemos 4 o 5 minutos. El pueblo que aquí habla Lucas, en 1:17 de Lucas, dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Diga, la iglesia es profética. La iglesia es profética. Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Diga, comunión. De los rebeldes, diga, los que están bajo el velo de Moisés. De los rebeldes, ¿a qué? A la prudencia de los justos. La palabra justo, Daniel la traduce como entendido. Dice: mas los justos resplandecerán como la luz de la aurora. El profeta Daniel no ocupa la palabra justo. El profeta Daniel dice: mas los entendidos resplandecerán. Y ahora, cuando ya haya ocurrido esta restauración profética de Elías, la meta está aquí descrita. Cuando el poder de Elías, que entró en un ministro, se ha restaurado la paternidad, la gente del velo, se le ha quitado el velo y por fin se han convertido al nuevo pacto. Entonces el pueblo será bien dispuesto. Te lo traduzco. Bien dispuesto también se puede traducir como un pueblo entendido. ¿Para qué Dios quiere 20,000 catedrales? ¿Para qué Dios quiere 35,000 denominaciones pentecostales distintas? Y 800,000 millones de iglesias cristianas independientes? Si ninguna de estas agrupaciones entiende el deseo de su corazón. Cada uno busca y camina bajo el poder de la tradición. Por eso Israel, que fue su pueblo, salió de la jugada temporalmente. Y Dios levantó, dice en Hechos, Simón ha relatado cómo el Espíritu visitó a los gentiles para tomar de entre ellos pueblo para el Señor. Así que el pueblo entendido, esta es la señal de un pueblo profético. Un pueblo profético es un pueblo entendido. Un pueblo profético es un pueblo que discierne los tiempos y las temporadas. Un pueblo profético es el que oye a tiempo preciso, a tiempo real, la voz del Señor, y que un pueblo profético es el que tiene la capacidad de obedecer la voz del Señor para que se manifieste el gobierno de Dios en la tierra. Y si aquí en esta congregación hay un pueblo profético, tiene que haber un crecimiento, primeramente un aumento de la vida en resurrección, y luego debe de haber un crecimiento cuantitativo.
que esté lleno este auditorio. Por eso es que yo no visito las iglesias, porque cada vez que yo las visito, pues voy a regañar a los que están enfrente de la congregación. Pero a veces ellos no tienen la culpa, sino que el velo de Moisés, la fuerza de la costumbre católica romana, pero alterada a ser evangélica pentecostal, tiene controladas las congregaciones. Les digo algo más, voy a meter mi cuchara donde nadie me llama. Ustedes ya deberían de haber comprado este lugar. Ya lo deberían de haber comprado. Pero ¿saben por qué no lo compran? Porque no han renunciado del todo a la manera ancestral, fusionada, pentecostal católica. Y eso no es algo, porque en la Biblia nos revela que los que habrían de creer en Jesús, con eso me despido, los que habrían de creer en Jesús, para ellos su prosperidad personal, familiar, su prosperidad personal, miren a los ojos, y familiar, según lo establecen las Escrituras después de la cruz, va a girar, y voy a ocupar esta palabra aunque no me guste, en la suerte de la visión del reino. Si el reino avanza bajo diseño y modelo, avanzarán usted, su carrera, su negocio y sus hijos. En la Iglesia Central tenemos un dicho: la prosperidad del reino en primer lugar será tu prosperidad. Pero el fracaso del reino, ¿que el reino fracasa? Sí, claro que fracasa. El fracaso del reino representará tu fracaso. Por eso es que la Iglesia Central nos movimos y bajo este entendimiento tomamos el reto de pagar una bodega que hoy nos está resultando en 102,000 pesos mensuales. Y el día de ayer he exhortado a la congregación de que tenemos que despertar, no quedarnos en el cubrir la renta del local, sino que ya va a ser el momento, póngame atención, que la iglesia local tiene que adquirir 3 o 4 predios. Si tú, amado, eres gente profética, escucha lo que el Espíritu dice esta noche en la iglesia. Yo quiero hacer una oración por ti. Si hay una localidad donde de continuo hay problemas económicos, es por la dureza del corazón. Aquí no debe de haber problemas. Con ustedes, con lo que cobran aquí de renta, tienen que dar eso para el Señor, porque aquí no es la casa del pastor, ni un salón de baile, ni un prostíbulo tampoco. Tienen que dar eso, tener otro fondo ahorrado y tener siempre una honra especial para el matrimonio que sirva al Señor. Y no me vengan a decir, piden mucho, por favor. Porque así piensa el que está en el velo de Moisés, el que está en la carne. Pero el que vive en el pacto nuevo, vive la generosidad de la gracia. Y por tanto viene el tiempo, dice el Espíritu Santo, esta noche. Viene el tiempo profético en el tiempo cainótico del Padre, donde la gente que vive en el pacto de gracia será coronada de prosperidad, de bendición, de empresas y de gracia grande, por cuanto rasgaron su corazón, dice el Espíritu Santo, para quitarse aquel atuendo y traje de la denominación. Por cuanto te has desnudado de ese traje, dice el Espíritu Santo, yo te revestiré con el traje de la justicia y de la gracia que es en Cristo Jesús. Póngase sobre sus pies, mi amado.
Así es la palabra de un profeta. Dura. Porque te puse para plantar y también te puse para destruir. No temas, le dijo a su siervo, ve donde yo te envío. Pónganse de pie, mis amados. Vamos a venir aquí adelante. Si queremos esa impartición de gracia, yo le pido que disponga su corazón, lo abra, acérquese y diga conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en este día yo anhelo ser gente profética. Muchos de mis años, de tus sueños en mí, no se lograron, porque mi posición definió mi gracia. Pero hoy mi posición, entrando a la tierra que fluye la leche y la miel, y esto era simbolismo profético del nuevo pacto. Y en esta visión, no de hombres, no para hombres, pues es visión celestial. Yo quiero echar raíces. Señor, transforma mi mente por medio de la renovación de mi entendimiento. Hoy yo renuncio a los años que perdí y renuncio, como dijo Pablo, todo lo tengo ahora por basura, con tal de hallar la excelencia del conocimiento de Cristo en mí. Ayúdame, Señor, ayúdame, Cristo Jesús. Yo te amo. Y en esta congregación todo se centra en Cristo, por Cristo y para Cristo. No hay margen de error y no hay duda que esté en un lugar equivocado, porque en este evangelio de la gracia del tercer día de la resurrección es Él, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Levanta tus manos y en el nombre de Cristo Jesús, toda carga que había de tu cuerpo y toda enfermedad que estaba carcomiendo tus riñones, tu columna, tu hígado, tu páncreas, hablo que por la vida de resurrección ahora se extiende y se desata, que se manifieste esa gracia. Obrosía ramas y cadaramabrosía. Obrosita la tira paz y catarandia. Obrosita la brabrecida la macandaraida. Yo sé, Señor, que tú estás aquí. En verdad tú has resucitado. Señor, tú te mueves en medio de tu pueblo, Padre. Y toda carga, toda opresión que había en tu mente, en tu cerebro, toda carga psicológica que había, toda carga hoy queda clavada, hoy queda tratada bajo el poder de la cruz de Cristo. Levanta tus manos y abre tu boca y ríndele al Señor lo que te estaba estorbando. Oh, brosica, reverebasita, diantaramasaya. En el nombre de Cristo, en el poder de su nombre, en la vida que nos habita, Señor, yo por eso estoy hablando, porque creí y por eso hablé. Que todo espíritu que trae soledad, que todo espíritu que trae depresión, que todo espíritu que trae, Señor, tristeza, aquellos que viven, Señor, bajo una circunstancia depresiva, la presencia del Padre corre desde la cabeza y baja hasta la punta de los pies. Deja que te toque y que te ministre la vida. Aleluya, Señor. Yo sé lo que tú estás haciendo esta noche, tocando los corazones duros, esta noche manifestando gracia sobre gracia. Ahora levanta tus manos, abre tu boca y dile al Señor, en el nombre de Jesús: mi amado Padre Celestial, yo quiero ser, yo anhelo ser el pueblo nuevo, el remanente fiel, el pueblo entendido, no para jactarme, sino para poder alumbrar a aquellos que te aman, pero que hoy, por la falta de conocimiento de esta ciencia
están cautivos en el sistema religioso. Levanta tus manos y deja que Él ahí opere. Déjalo. Mi espíritu y mi alma se está llenando. A ver cómo pinta. Cántasela con todo tu espíritu. Dígalo esto. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Sanando. Hay una opción. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Vamos a tomar un minuto con sus manos arriba. Que todo ojo permanezca cerrado. Dios habita en lo secreto. Y en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. Este día tiene que ser marcado para nosotros. Por amor de tu nombre, Señor. Urgentemente necesitamos el fruto, Señor, de ser libres del sistema religioso. Que todo lo que hemos recibido hoy nos mueva. Solo cuando estamos contigo, en esa intimidad hermosa, ahí es donde somos fortalecidos, limpiados, perdonados, reformados. Por eso, Señor, ten a bien de escuchar nuestras oraciones. En Eduardo Molina 897 levanta un verdadero sitio profético, con gente profética, con gente apostólica. Señor, vengo en este momento y me paro en la atmósfera de esta casa para hablar que llegue a su fin toda fortaleza mental religiosa. Y que, Señor, en este púlpito hay una manifestación de lo que tú hablaste en el pasado. Nunca mientes. Nunca mientes. Señor, en el nombre de Jesús, trae resurrección a esta casa. De lo que ya hay, añade más la sabiduría, la gracia. Muestra diseños, modelos, tiempos, discernimiento de tiempos perfectos. Y si tú haces todo eso, Señor, tu deseo se cumplirá, porque tu deseo es manifestar el cuerpo de Cristo.
y a toda esta gente hazle bien. Que su gracia que está en ti salte como una fuente para la vida eterna. Más y más y más. Dale una ofrenda de palmas a nuestro amado.